Para comprender la significación histórica del peronismo, no es suficiente analizar las ideas o las acciones de Perón. En 1943 se dio un golpe al gobierno de Castillo en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El presidente del cual iba a asumir era Rawson, pero no fue así porque no pertenecía al Grupo Oficiales Unidos, el cual tenía ideas nacionalistas y al cual pertenecía el coronel Perón. El nuevo presidente designado sería Ramírez, y durante su año de mandato ocurrió una polarización política entre los que apoyaban al ministro de Interior y los que apoyaban a Perón. En octubre de 1943, Perón es designado director del Departamento Nacional del Trabajo, donde comienza a tener una relación con los sectores obreros. Al mes de asumir es elevado al rango de Secretaría de Estado y se convirtió en Secretaría de Estado y Previsión, donde comienza una nueva legislación que favorece a los obreros. Cuando en 1944 Ramírez renuncia, Perón asume como vicepresidente junto a Farrell como presidente. Aquí se crea el Banco de Crédito Industrial para promocionar la industria. La oposición a Perón, entre los cuales se encontraban algunos militares, lanzaron una ofensiva al gobierno con el apoyo del embajador de Estados Unidos. Perón denuncia a los responsables del fraude y por ello lo obligan a renunciar a todos sus cargos y lo detienen. El movimiento obrero quedó dividido entre sindicalistas, peronistas y los que mantenían una posición neutra. En la CGT, luego de una serie de debates, se concluyó hacer una huelga general el 18 de octubre, la cual concluyó un día antes. Luego de estos reclamos, Perón fue liberado y se dirigió ante una multitud como trabajadores. ¡Resuelven, trabajadores! Luego del 17 de octubre y de cara a las elecciones a realizarse en 4 meses, el peronismo no tenía ningún partido político que pudiera impulsar la candidatura oficial presidencial de Perón, ya que todos los partidos políticos existentes en la Argentina en aquel momento habían adoptado una posición antiperonista. Los partidos antiperonistas formaban una alianza electoral denominada Unión Democrática. Luis Gay, ex secretario general de la recientemente desaparecida Unión Sindical Argentina, fundó el Partido Laborista. Gay resultó elegido presidente del partido, que a su vez presentó la candidatura presidencial de Perón, acompañado por un dirigente radical. Se crearon además otros 2 partidos políticos que apoyaron la candidatura de Perón: la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que buscó capitalizar el voto radical que apoyaba a Perón, y el Partido Independiente, que buscó agrupar a los conservadores que apoyaban a Perón. En general, las fuerzas políticas y sociales de la época preveían una segura y amplia victoria de la Unión Democrática. Contra tales pronósticos, Perón ganó con el 55% de los votos, ganando en todas las provincias menos en Corrientes. El sector sindical organizado en el Partido Laborista obtuvo el 85% de los votos. La seria derrota frente al voto popular del socialismo y el comunismo fortalecería en adelante la consolidación del peronismo como un amplio movimiento popular de base obrera. Primer gobierno de Perón. Debido a que Perón tenía mucha fortaleza política, le permitió encarar un plan de gobierno audaz, cuyas principales líneas de acción fueron la consolidación de la política social y el diseño de un plan económico que colocó al Estado como un actor central en todos los planos de la realidad social. Los objetivos y las principales líneas de acción de la política económica del primer gobierno de Perón quedaron establecidos en el primer plan quinquenal. Con esta planificación económica, el gobierno procuraba incentivar el desarrollo de la industria y al mismo tiempo crear las bases para una redistribución de la riqueza en favor de los asalariados, aumentando el nivel de empleo, llevando el poder adquisitivo de los salarios y mejorando las condiciones de vida de los trabajadores. Una de las claves fue el aumento del gasto social en las áreas de educación, salud y vivienda. A partir de 1946, el gobierno peronista se propuso profundizar el proceso de sustitución de importaciones de manufacturas industriales y fue perfeccionando un complejo mecanismo institucional para fomentar el desarrollo de la rama metalmecánica y metalúrgica liviana. Estas industrias comenzaron a producir artefactos para el hogar y orientaron su oferta al mercado interno. El incentivo para crear nuevas industrias y ampliar las ya existentes por medio de líneas de crédito accesibles se correspondió con la expansión sostenida del consumo interno. Y este solo podría ser garantizado por un aumento real de los salarios, por el crecimiento de la capacidad de compra de los asalariados y por un número cada vez mayor de trabajadores en condiciones de gastar su salario. Desde la presidencia, Perón impulsó políticas que promovieron la industrialización, la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores y la ampliación de derechos políticos, laborales, culturales y sociales. Se sancionó la ley de voto femenino, impulsó la
provincialización de los territorios nacionales, que concedió los derechos políticos a los habitantes de los mismos. Promovió el predominio de la Confederación General de Trabajo como central unitaria. Impulsó la reforma constitucional de 1949, estableciendo la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, incorporando los derechos humanos de segunda generación, de la niñez y la ancianidad, y estableciendo un sistema económico basado en la función social de la propiedad. Estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria. Adoptó una política de tercera posición, manteniendo una equidistancia entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. A pesar de todo, Perón debió enfrentar las acciones terroristas y golpistas organizadas por grupos antiperonistas, como el golpe de Estado del 28 de septiembre de 1951. El marco social en el que se dieron las presidencias de Perón fue el siguiente. Desde 1949 hasta 1952 se dieron una serie de huelgas por parte de los trabajadores por reclamos salariales. A partir de 1945 se produjeron migraciones internas desde el interior del territorio argentino hacia el Gran Buenos Aires, lo cual produjo un aumento significativo del consumo interno. Gracias a las migraciones, las tradiciones culturales del interior fueron llevadas a Buenos Aires y se dio una división entre la cultura nacional y popular, también conocida como la Argentina de las alpargatas, y la cultura oligárquica, cuyos ámbitos eran los teatros, universidades, museos, bibliotecas y producción literaria. Esta última también era conocida como la Argentina de los libros. El peronismo exaltaba y difundía la nueva cultura del trabajo, en la cual la imagen del trabajador, el obrero y el descamisado eran valores positivos. La sidra y el pan dulce que los trabajadores recibían a fin de año eran vistos como símbolos de justicia social. El Estado se estaba preocupando por sus necesidades. En cambio, en los sectores antiperonistas, esto era símbolo de un Estado que derrochaba recursos para manipular la voluntad de masas ignorantes. Llamaban a los seguidores de Perón cabecitas negras e ignorantes que vivían a favor del Estado. Se dio una incorporación masiva de la clase obrera a nuevos espacios culturales, el deporte y la educación. En las escuelas se hizo obligatoria la lectura del libro La razón de mi vida, de Eva Perón. Además había una presencia constante de los nombres Perón y Evita en los libros escolares. Esto en los sectores antiperonistas era visto como invasión y autoritarismo por parte del Estado, mientras que los sectores peronistas lo veían como un símbolo de reivindicación y justicia social. En las universidades, el movimiento estudiantil organizado en la FUA, Federación Universitaria Argentina, reafirmó su antiperonismo y el gobierno creó la CGU, Confederación General Universitaria. En las elecciones de 1951, Evita renuncia a la candidatura a la vicepresidencia, por lo cual la dupla presidente y vice quedó conformada por Perón y Quijano. Estos ganaron con el 62% de los votos. En su segunda presidencia, Perón tuvo que realizar cambios en la orientación económica debido al contexto en el cual se encontraban. En el plano internacional, Estados Unidos implementa el Plan Marshall, que consistía en regalar o vender a muy bajo precio comida a los países aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero solo le compraría a sus colonias. Debido a esto, Argentina queda fuera del plan y al no poder exportar no logra conseguir divisas. En el plano nacional se dieron una serie de malas cosechas y sequía. Se restringieron las exportaciones, bajó la producción industrial, hubo inflación y el costo de vida aumentó un 37%. En este contexto económico, Perón decide implementar lo que se denominó el segundo plan quinquenal. Este consistía en la reducción del consumo popular, el congelamiento de precios y salarios, el cual Perón acordó con la CGT que duraría 2 años, el recorte de los gastos del Estado y la producción y exportación agropecuaria. Para poder generar divisas, el Estado realizó una tecnificación del campo para aprovechar los pocos recursos que había y creó el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Este plan llevó a que en 1953 Perón creara la Ley de Inversiones Extranjeras, la cual iba en contra de su propia política. Otra de las consecuencias de este plan fue la reducción de los recursos de las Fuerzas Armadas, por lo cual los militares se le ponen de punta a Perón. Otro de los enemigos del peronismo fue la Iglesia Católica, la cual comenzó a oponerse cuando el Estado tomó ciertas medidas como la sanción del divorcio, la eliminación definitiva de la educación religiosa en las escuelas estatales, entre otras. Estos conflictos políticos, sumados a las tensiones sociales,
dieron lugar al fortalecimiento de la Alianza Social Antiperonista, conformada por la mayoría de los sectores medios, la burguesía, la Bolsa de Comercio, la Iglesia Católica y sectores de las Fuerzas Armadas. El 16 de junio de 1955 ocurrió un bombardeo en la Plaza de Mayo que dejó a cientos de civiles heridos y muertos. A modo de reacción, los peronistas atacaron locales de partidos opositores e incendiaron iglesias. Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, otro levantamiento militar destituyó a Perón y estableció un gobierno provisional.